nacemos y tomamos la primera bocanada de aire, que es lo primero que hacemos, y cuando nos vamos es lo último que hacemos, ¿no? Y es algo que está ahí entre medio en nuestra vida, que se supone que sabemos hacerla, pero que nadie nos enseña. Que la técnica que utilizamos en Breathwork es la técnica de respiración consciente conectada, ¿no? Esto quiere decir que inhalas y exhalas a través de la boca. Ajá. Esto que hace que se produce un proceso fisiológico en el cuerpo que a nivel técnico reducen los niveles de CO2 y, por decirlo de alguna manera más cotidiana, tus defensas mentales caen por periodos breves de tiempo, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tienes el acceso a tu subconsciente, que es donde están almacenadas pues todas las vivencias, ¿no? Claro. Y que estas vivencias están ahí ocultas porque predominantemente un 95% del tiempo se dice y se conoce, actuamos de manera inconsciente. O sea, quiere decir que nuestra vida está regida por este 95% que tenemos encubierta, ¿no? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el Faro de Manaf, estamos en un nuevo episodio. Hoy estamos con Rafa de Sonder Holistic. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Bueno, hoy venimos a hablar en este capítulo con muchas ganas de la respiración, de la liberación emocional. Rafa es terapeuta, experto en técnicas de liberación emocional, trabajando la respiración, temas breathwork y demás. Y bueno, con muchas ganas de hablar de estos temillas hoy, Rafa. Muchas gracias por la invitación. La verdad que el lugar me parece un lugar espectacular, aunque hace un pelín de viento, que espero que eso no sea un inconveniente y quizás después haya una sorpresa de un baño de agua fresquita. Y la verdad que un placer recibir la invitación por tu parte y estar aquí. Muchas gracias. Como decía, bueno, en este podcast intentamos que haya gente que hable de un montón de temas diferentes y el tema emocional me parece súper interesante, este tipo de técnicas. Además, como ha dicho Rafa, hoy luego venimos a darnos un bañito aquí, 26 de diciembre, que quede en acta, tomamos nota. Y bueno, por empezar un poquito, Rafa, cuéntanos un poco tu proceso, tu crecimiento, porque al final has acabado con la respiración, ¿no? Sobre todo como principal técnica, trabajando con la gente, pero lo que más me impresiona de Rafa es que se ha formado en un montón de cosas y me gustaría, Rafa, que comentaras un poco, pues, cómo hilas ese camino. Bueno, yo creo que un poco poniendo en contexto, yo empiezo por ser una persona muy curiosa y también un toque rebelde. Entonces, digamos que un poco por mi historia de vida, pues caí en adicciones con ciertas drogas y demás, hasta que me di cuenta, por una enfermedad de mi padre, que tenía que dar un cambio. Un pequeño cambio al menos para no ser otro problema más añadido en mi familia. Claro. Entonces empecé a investigar, me empezó a picar esa curiosidad y investigué temas como el yoga, la respiración, algo de psicología, de cómo también las emociones, cómo identificarlas, ¿no? Porque seguimos unos patrones, sobre todo estigmáticamente en los hombres, de que está bien sentir rabia, pero está mal llorar, entonces tenía como un batiburrillo de información que no sabía identificar. Claro. Empecé con diferentes técnicas y finalmente pues fui encontrando el cómo me beneficiaban a mí. Principalmente empecé, pues ya te digo, para no ser un problema. ¿Y qué es lo que me faltó? El ser consciente de que cuando te pones como sostén empiezan a aparecer pues muchas emociones que quizás no estás acostumbrado a experimentar, ¿no? Y a nivel emocional pues estaba hundido. Entonces empecé a investigar más en profundidad el tema del yoga, me formé como profesor de yoga y me gustaba cómo me hacía sentir, pero emocionalmente seguía igual de alterado. Probé con otras disciplinas más energéticas, encontré un equilibrio, pero aún así las emociones seguían viniendo a mí y no sabía controlarlas. Ya le ponía nombres, pero aún así me seguían impactando de manera automática, no las podía controlar. Hasta que descubrí la respiración, que me parece muy particular porque nacemos y tomamos la primera bocanada de aire, que es lo primero que hacemos,
y cuando nos vamos es lo último que hacemos, ¿no? Y es algo que está ahí entre medio en nuestra vida, que se supone que sabemos hacerla, pero que nadie nos enseña. Totalmente. Y vi la correlación que tiene entre todos los estados de ánimo y todas las emociones. Cuando sientes estrés, tu respiración cambia. Cuando te sientes muy eufórico, tu respiración cambia. Entonces ya me metí más en profundidad en el tema de la respiración. Qué bueno, qué bueno. La verdad, bueno, me ha encantado lo que has dicho de que al final la respiración es lo primero y último que hacemos en la vida. Es algo que comento en los talleres que hemos hecho porque es cierto y la verdad que no nos paramos a darle la pausa que realmente merece, ¿no? Sobre todo con lo que tú decías, a investigar y a curiosear un poco sobre nosotros, ¿no? Que muchas veces lo que he hecho en falta de la gente, ¿no? De, jolín, los pensamientos tan curiosos que tenemos, las emociones, y no nos paramos realmente a pensar o a reflexionar acerca de eso, ¿no? Al final todos tenemos un montón de emociones, incluso los que menos lo piensan, ¿no? Los que no las ocultan, pero a lo mejor los que no le han dado la atención que merecen, ¿no? Y al final forman parte de nosotros, están ahí y van a seguir estando, ¿no? Cuando realmente no las trabajamos, ¿no? Entonces, el hecho de investigarlas, ¿por qué siento yo esto, ¿no? ¿Por qué esto ha llegado a través de esta acción, de esta circunstancia? ¿Será porque yo no he trabajado bien esto, porque lo tengo pendiente? Entonces, bueno, me parece súper guay. Y, y además te quería preguntar, pues eso, ¿no? Al final, el tema de las formaciones y demás, el hecho de tener esa autodependencia también, porque, bueno, vemos al final en las redes sociales, ¿no? En los medios de comunicación, mucha información, pero realmente hasta qué punto esa información es para que nos trabajemos a nosotros, para cuidar nuestra salud, nuestro bienestar, para realmente ser nosotros mismos quienes nos podemos sanar, ¿no? Tenemos la cura siempre delante de la tele, siempre con un cartelito, pero pocas veces te dicen, oye, que tú eres realmente quien te puede sanar a ti mismo. Es curioso porque, como dices, era como que me entraba por secciones, ¿no? Porque me formaba como yoga, vale, el cuerpo estaba mejor, pero emocionalmente estaba ahí, ¿no? Te vas al coaching, ¿vale? Te haces una serie de preguntas internas, pero te siguen apareciendo más emociones y las identificas, pero no sabes controlarlas. La PNL te ayuda a poner anclaje, a ver las somatizaciones, cómo funciona un poco más tu cerebro, Claro. pero claro, el hacerte responsable a ti mismo Sí. de todo lo que sientes y de cómo lo experimentas y de cómo te lo tomas, es un punto que quizás yo mismo había ciertos momentos de mi vida que no quería ser responsable de todo lo que ocurría. Entonces, el mostrar todas las posibilidades que tienes y de sanarte tú mismo, empieza por tomar la responsabilidad de, vale, este es quien yo soy, estas son mis emociones, y a partir de aquí ya puedo cambiarlas, aceptarlas y ver qué es lo que me están mostrando. Claro, 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 totalmente, porque al final muchas veces es cierto que a lo mejor si llegamos a poder identificarla, decir, bueno, pues esto es una tristeza que viene por esta situación, pero que tampoco nos paramos a trabajarla, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cómo llegas a integrar la respiración con estas técnicas para poder expresar, para poder trabajar, para poder sanar? Además, me comentabas que eso, que te has formado también en técnicas como la PNL, la programación neurolingüística, ¿no? Que bueno, es el tema al final, pues, del poder de la palabra también, ¿no? De todo lo que hablamos, de nuestros pensamientos, cómo influyen en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué poder le da, qué beneficio le da la respiración y otras técnicas más de cuerpo a esta parte más mental y emocional? Esto empezaría un poco explicando qué impacto tiene la respiración. Claro. Porque la técnica que utilizamos en Breathwork es la técnica de respiración consciente conectada, ¿no? Esto quiere decir que inhalas y exhalas a través de la boca. Ajá. Esto que hace que se produce un proceso fisiológico en el cuerpo que a nivel técnico reducen los niveles de CO2 y, por decirlo de alguna manera más cotidiana, tus defensas mentales caen por periodos breves de tiempo, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tienes el acceso a tu subconsciente, que es donde están almacenadas pues todas las vivencias, ¿no? Claro. Y que estas vivencias están ahí ocultas porque predominantemente un 95% del tiempo se dice y se conoce, actuamos de manera inconsciente. O sea, quiere decir
que nuestra vida está regida por este 95% que tenemos encubierta, ¿no? Claro, claro. Y pensamos pues con ese 5% que cree que tiene el control. Entonces, cuando baja esos niveles de CO2, la barrera cae y puedes acceder ahí. Entonces ahí están pues a flor de piel todas tus emociones, todos tus traumas, igual que se puede utilizar para, digamos, coger un trauma, ver el aprendizaje y hacer un anclaje positivo a través de la PNL, por ejemplo, ahí entraría el poder de la palabra. Claro. Sí, aterrízanos si puede un poquito a la gente de a pie un poco el término de la PNL, o sea, qué influencia llega a tener sobre nosotros mismos sin ser conscientes, como tú has dicho, es un 95% de que... Claro, por ejemplo, algo tan cotidiano como que te tropiezas y te dices que torpe eres. Tú mismo, no hay que ver qué torpe soy. O te levantas, se te ha olvidado algo, qué cafre, no estoy atento. Continuamente estamos recibiendo información negativa de nosotros mismos. Claro. Es un lenguaje interno, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el ejemplo, que lo escuché, me lo hicieron y dije, ostras, es como si tú te hablas a ti mismo, o sea, si le hablas a una persona igual que te hablas a ti mismo por dentro, esa persona llegaría a ser tu amigo. Y la mayoría de la gente se da cuenta de que no, porque se hablan muy mal. Entonces, todo lo que tú te estás diciendo continuamente te está repercutiendo de manera positiva o negativa. Efectivamente, y muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Claro. Sabemos de que sí, que a lo mejor es cierto que influye, pero realmente hasta qué punto lo llevamos a la práctica, ¿no? Hasta qué punto intentamos ser conscientes cada vez que nos ocurre una mala situación, ¿no? Es que quejarse es como algo humano, algo cotidiano, ¿no? Y al final quejarse es generar como tú dices, un lenguaje interno, ¿no? Y propiamente al final una identificación, propiamente un estado, ¿no? Y al final acaba el estado generando pues una emoción, ¿no? Una identificación, una personalidad, ¿no? A nivel científico, el poder de la palabra se describiría muy fácil en 3 pasos, ¿vale? Se conoce como los 3 cerebros. Ajá. Tenemos primero el neocórtex, que es el cerebro que piensa, ¿no? Entonces, tú lees cualquier cosa y se va almacenando, ¿no? Y va racionalizando y pensarlo de una manera racional todo, ¿no? Luego pasa al cerebro límbico, que lo que te hace es que ya le pones emociones a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Ajá. Y luego el reptiliano, digamos, que es cuando tú repites ese pensamiento y esa emoción X veces, pasa a ser un automatismo. Entonces, si tú piensas que eres irresponsable y te sientes con esa emoción y la repites infinidad de veces, forma parte de tu personalidad. Claro. Por eso, por ejemplo, los padres o los profesores, cuando tienen en sus manos a personas tan pequeñas y tan maleables, la importancia de las etiquetas, y una etiqueta empieza con una palabra. Totalmente. Y sobre todo, como tú bien dices, en los niños, ¿qué importancia tiene, no? Porque la educación, sí, que se habla mucho de la educación, que se dice que es súper importante la educación, pero realmente cuánta gente prioriza en educar bien, porque educar cuesta, tiene que costar. Tú además eres ya padre también y demás, y lo sabrás, ¿no? Y al final también hay un entorno, ¿no? Que te lleva a esa educación de una forma y demás, pero realmente cuántas veces nos paramos a educar y sobre todo a autoeducarnos, ¿no? Porque al final igual de importante es autoeducarnos, que hay que empezar por uno mismo, que educar. Al final tú vas a hacer con los demás lo que haces contigo mismo, ¿no? Por eso a mí me gusta decir que hay que empezar a trabajarse por uno mismo para poder realmente con los demás. Entonces, al final el lenguaje, hablamos siempre del lenguaje, del entorno, qué importante es. No es que no nos damos cuenta, son situaciones cotidianas, son profesores, son familiares, son amigos, que te están diciendo cosas que repercuten en ti. Sí. Y que no muchas veces somos conscientes, ¿no? Entonces, para aquellos también que son padres, para aquellos que simplemente tratan a las personas, el hecho al final de que todo lo que le vas a decir realmente está repercutiendo totalmente en la persona. Y está a lo mejor, si es un niño que es mucho más pragmático, mucho más, es como una esponja, ¿no? Pues sí. Si tú le dices, oye niño, que eres un torpe, que tal, que cual, que esto no lo has hecho bien, para empezar le vas a crear, pienso yo, Rafa, aparte de esa identificación, ¿no? De ese pensamiento de, ostras, soy torpe porque me he caído 2 veces, le vas a crear también el miedo, ¿no? Que también entiendo yo que a nivel del lenguaje
tiene un punto muy fuerte, ¿no? O sea, es curioso porque a nivel coloquial, por ejemplo, utilizando el tema de que un padre le dice a su hijo o a su hija, eh, ahora que estamos en una fecha de Navidades, ¿no? Que vienen los Reyes, que viene a lo mejor Papá Noel, tú le dices eso a un crío y él tiene la certeza de que va a llegar, ¿no? Claro. Entonces, si tú le estás continuamente diciendo a un crío lo mismo, pero hay que ver qué torpe eres, o hay que ver qué irresponsable eres, igualmente se lo va a creer. Primero porque tú eres su referente, paterno o materno, o tutor o lo que sea, y luego porque las ondas cerebrales que tienen los niños, por eso se dice el dicho de que los niños son como esponjas, están en un proceso que modelan lo que ven y no tienen filtros todavía de lo que oyen. Entonces, todo lo que oyen prácticamente se lo creen. Por eso tienen esa ilusión, con todo le parece nuevo, tienen esa visión de que nada es imposible. Entonces, tenemos la responsabilidad de controlar qué le decimos y cómo se lo decimos, porque muchas veces cuando hablas con alguien estás proyectándote tú mismo. Le proyectas tus miedos, no vayas por ahí que te vas a caer, no te duches en agua fría que te vas a poner malo, entonces no le estás dejando realmente experimentar el mundo y le estás dando tu filtro a través de las palabras que tú tienes. Totalmente, está claro que al final, y sobre todo lo que tú dices, llevarlo a cabo, ¿no? Porque muchas veces sí, lo pensamos que puede suceder, que realmente estemos generando ese miedo, pero es que al final el niño o cualquier persona en general tiene ya de por sí sus propias circunstancias que tienen que trabajarse, como para que encima pues le incrementemos ese miedo, esa circunstancia por la forma en la que hablamos, ¿no? Y es muy, pues al final, no sé, tiene, como tú dices, mucha repercusión y no nos damos cuenta. Te quería preguntar también, Rafa, por el tema de la LNT, me pareció muy curiosa, ¿no? Como técnica de liberación emocional, pero me gustaría que la aterrizaras un poco también y nos comentaras cómo se llega a conectar y hasta qué punto pues también llega a beneficiar y a repercutirnos para bien Vale. esta técnica. Yo soy una persona bastante crédula e incrédula, entonces me gusta siempre el equilibrio entre esas dos partes, ¿no? De ciencia y misticismo y todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que se refleja un poco en toda la formación que llevo a lo largo de mi vida. Y me gustaría recalcar que esta disciplina la ha canalizado un enfermero. O sea, tú imagínate una persona de ciencias muy esquematizada en su mente, ¿no? Y contaba esto de esta manera, en la que pues de repente empezó a llegarle una información de una técnica que es a nivel energético propiamente dicho, y que bueno, pues que él, con toda la formación que tiene, empieza a mezclarla con otras disciplinas y se ve que no funciona, que es como una rama base y que tienes que hacer esta disciplina, ¿no? Entonces a mí me empezó a llamar la atención porque en ciertos hospitales, sobre todo en oncología y demás, los casos que son muy complejos, como complemento, no como sustitutivo, porque esto sí que hay que dejarlo bastante claro, que no es sustitutivo de la medicina, sino complementario, pues le derivaban pacientes porque se estaba viendo una mejoría, ¿vale? Entonces, la LNT es una técnica a nivel energético que consta de un pilar, digamos, que te conecta con la fuente, ¿no? Da igual en lo que creas, pues en Dios, en Alá, en la vida, en la fuente, en lo que quieras, ¿no? En el universo. Entonces te conecta pues con esa inteligencia que lo lleva todo, ¿no? Es como un poco más místico, ¿no? A nivel energético. Entonces, dice que tiene 3 cuerpos energéticos que sufren ataques, pues emocionales e intencionales a través de la palabra, que estamos hablando del poder que tiene la palabra, ¿no? Entonces, pues a través de unas sesiones presenciales o a distancia, con una huella energética, trabajarían los 2 cuerpos energéticos, tanto el tuyo como el mío, y se sanaría a nivel energético pues de esos ataques. ¿Qué ocurre? Que digamos que para que lo entendamos como en diferentes, en el yoga por ejemplo existen 7 cuerpos, en este son 3, ¿no? Y digamos que nos envuelven. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una mala acción hacia ti y eso te genera una emocionalidad negativa en este caso, pues en el cuerpo, que se supone que es lo que te envuelve por fuera de una figura esférica o más o menos como el tuyo, empieza a tener pues brechas o malformaciones, entonces
se somatiza en dolencias en tu cuerpo o a nivel interno, ¿no? Vale, Descompensaciones, pues, emocionales o a nivel digestivo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, con esta terapia lo que se hace es regenerar ese cuerpo, esos cuerpos vale. energéticos. Claro. Claro, tú imagínate al principio, ya te digo que estoy en esa balanza, pues me resultaba raro primero que fuera una técnica totalmente energética y luego que quien la imparte es un enfermero, entonces como medicina Ya. con energética, ¿no? Pero lo cierto es que he vivido a nivel tanto personal, porque lo utilizo como botiquín en casa, como con pacientes cambios muy, muy drásticos en muy poco tiempo, que ostras, Qué bueno. que aterrizarlo pues Perfecto. en un principio sorprende, Vale. es sorprendente. Bueno, qué interesante, Rafa, todo el tema, pues al final de cómo puede llegar a afectar la parte espiritual también en la parte emocional, que yo creo que muchas veces no se contempla, pero bueno, a mí me gusta la frase y el concepto de que al final, bueno, somos seres espirituales viviendo también una vida en un cuerpo, una vida terrenal, y además me parece fundamental entender que el cuerpo es un completo transmisor de esa parte energética nuestra, de que nos habla, de que todo lo que se manifiesta en nuestro cuerpo lleva ahí una parte emocional. Entonces, bueno, yo creo que la gente muchas veces es ajena a eso o muchas personas no lo contemplan, ¿no? Y qué importancia tiene, ¿no? Te quería preguntar, de hecho, por lo que el concepto que has comentado de huella energética, que me ha parecido curioso, que nos la aterrices un poquillo. Vale, hay un experimento que yo creo que si alguien lo quiere buscar es súper sencillo, pero claro, lo explica de una manera muy concreta. Y es que todo tiene una huella energética, ¿vale? O sea, se entiende de que a través de la ciencia y a través de la espiritualidad todo contiene energía, ¿no? Entonces, el experimento que digo es que cogen una hoja, ¿vale? Y con un aparato que mide la frecuencia y demás, pues cortan la hoja y se ve como todavía quedaría, digamos, la hoja completa energéticamente, ¿vale? ¿Esto cómo se aterriza a nivel fisiológico? Hay algo súper curioso de la gente que, por ejemplo, pierde alguna extremidad, que se llama la extremidad fantasma. Por ejemplo, hay gente que ha perdido una pierna y le pica el dedo gordo del pie. Sí, Y dice, vale, ¿cómo explicas tú eso? Porque todavía queda una huella energética. claro. Entonces, pues, por ejemplo, una huella energética puede ser una prenda de ropa o puede ser un nombre escrito en un papel. Todo ese tipo de cosas, pues, dejan una huella energética eh, en tu contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si andamos por aquí, pues vamos dejando pequeñas huellas energéticas y todo tiene su huella. Ostras. Me recuerda a esto de Harry Potter también, que hacían los Patronus, ¿no? Que era Ajá. también nuestra parte esa energética, ¿no? Como al final realmente, pues, donde en todos lados en los que vamos, en todos lados en los que hemos estado, realmente sí que dejamos algo, ¿no? Igual que con las personas realmente, ¿no? Todas las personas que pasan por ir para nuestra vida tienen siempre un porqué, ¿no? Más que una casualidad, una causalidad, ¿no? Sí. Suele pasar muchas veces. Te quería preguntar también, Rafa, si nos podrías comentar alguna anécdota también, alguna experiencia de bueno, estas técnicas energéticas como la LNT o alguna de ellas, cómo han podido transformar o llegar a ser un choque en esta parte emocional, ¿no? Porque al final, pues muchas veces no nos creemos ni siquiera la posibilidad de alguna de estas técnicas. Hay veces que incluso personas que a mí que me encanta la espiritualidad, que la trabajo mucho, pues hay algunas técnicas, pues dices, ostras, pues esto cómo puede llegar a funcionar, ¿no? Pero por lo menos pienso que es importante abrirse a ellas o al menos contemplarlas muchas veces, ¿no? Porque al final necesitas esa gestión, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar alguna anécdota, estaría guay. Vale, a través de la LNT, una anécdota que tengo de un antiguo compañero de trabajo, que como te digo, está también en ese equilibrio de me lo creo todo y no me creo nada, hasta como que no lo experimento, ¿no? De hecho, es un chaval que está muy puesto en nutrición y en todo lo que tiene que ver con ejercicio del cuerpo, motricidad y todo, ¿no? Y bueno, pues de repente en el trabajo me dice, mira, Rafa, tengo aquí ya un picor que no se me quita, una urticaria que me sale, que voy al médico y no me saben decir exactamente de qué es, porque es como estacionaria, ¿no?
y también un poco vinculada pues a lo mejor quizás un poco de estrés en algunos momentos, no tiene un patrón fijo. Y en esta ocasión pues le salió bastante irritada y demás y como que estaba ahí con esa cosa, ¿no? Sí. Le digo, bueno, si quieres podemos probar una sesión y a ver qué tal te va. Me dice, bueno, como me fío de ti, pues Claro. venga, vamos a hacerlo. Y claro, le hice una sesión a distancia además y lo curioso es que al día siguiente me llama sorprendido, Rafa, que ha desaparecido, que ya no la tengo, que se me ha quitado y hasta que yo sepa desde entonces no le ha vuelto a ocurrir. Entonces es una prueba más tanto para mí como terapeuta como para una persona que está en ese equilibrio, ¿no? De que, ostras, de que estas cosas pues existen, que cada vez se está explicando más a través de la ciencia y que bueno, como hemos comentado quizás un poco fuera, el famoso efecto placebo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, si te funciona, pues ¿por qué no, no? Claro. Como no estés cerrado a las cosas. De hecho, ya no a nivel personal, pero un ejemplo muy grande que llevan cientos de años, por ejemplo, son los monjes. Los monjes Shaolin, ¿no? Que son famosos por sus prácticas y demás. Sí. Si tú profundizas un poco, es porque son capaces de canalizar su energía en ciertos puntos del cuerpo, ¿no? Porque a través de no solo los entrenamientos físicos, sino también mentales, pues tienen esa resistencia que hacen cosas que parecen sobrehumanas. Entonces, está bien aterrizar un poco. En mi caso, por ejemplo, que me considero una persona muy cotidiana, pues darte cuenta de que existe esa posibilidad de sanación a través de simplemente la energía que está en todas partes, pues es un paso más dentro de mi desarrollo también. Sí, y contemplar además la salud también pues desde esa visión, ¿no? Porque al final forma parte de nuestra vida y la verdad que me parecería extraño personas que a día de hoy, sobre todo aquí en este mundo tan occidental, dirían que las emociones no forman parte de su día a día, ¿no? Quien no siente, quien no percibe, quien no tiene sensaciones de euforia, de tristeza, de ansia, de todo, ¿no? Entonces el hecho de negarlas o ni siquiera contemplarlas, pues me parece, no sé, una forma de ocultar algo que realmente está ahí y forma parte de ti, ¿no? Sí. Y es verdad que a lo mejor en Asia, ¿no? En países que tienen otra cultura, ¿no? Mucho más enfocada en el cuerpo, ¿no? Al final, por ejemplo, los monjes shaolines, ¿no? Los que practicamos las artes marciales, pues sabemos de la importancia también de esa forma en global de ver el cuerpo y al final la parte emocional viene de ahí también. Sí. Al final el cuerpo es uno de los mayores transmisores energéticos que hay en el mundo, ¿no? Somos, como decía, seres espirituales. Te quería preguntar, Rafa, de hecho, ¿hasta qué punto llega a ser bueno? Porque, claro, hay personas, pienso, que o niegan totalmente las emociones y son totalmente ajenas a ellas, o que a lo mejor pueden llegar a darle un exceso de poder y de pensamientos, ¿no? Incluso, pues a lo mejor absorberse por ellas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es bueno e importante llegar a conocerlas, a entenderlas y a darle esa prioridad? ¿Piensas tú? Desde mi punto de vista, sobre todo, yo creo que el punto número uno sería para cortar con el automatismo. Uh-huh. Quiero decir, como comentábamos al principio, estamos regidos, digamos, por esa parte automática, ¿no? Sí. De que hemos repetido tantas veces a nivel consciente o inconsciente que ya se convierte en tu personalidad, en tu hábito y en tu forma de vivir, ¿no? Entonces, si tú no eres consciente de las emociones que tienes, de identificarlas y del impacto que tienen en tu cuerpo, tanto como salud mental como salud física, estarías continuamente actuando de la misma manera, incluso si piensas diferente, pero actúas igual, es como el dicho de que con los mismos pensamientos y las mismas acciones no esperes resultados diferentes, ¿no? Claro. Entonces, la importancia de darte cuenta de que, primero, de que existen, de que hay varias, de identificarlas, de cómo afectan en tu cuerpo, de cómo te sientes tú personalmente, Uh-huh. porque bueno, la ira, por ejemplo, puede ser una, pero a ti te da por introspección meterte dentro y enfurruñarte por dentro, y a otra persona pues le da por sacarla y pegarle al árbol que tiene al lado, ¿no? Claro. Entonces, vale, sí, la ira es una emoción, es una representación, pero cómo cada uno la lleva en su vida.
Claro. Entonces, cuando la identificas, cuando la reconoces, puedes decir, vale, ya sé dónde está, ya sé cómo me afecta y ya puedo decidir hasta dónde dejo que me domine o hasta dónde la freno. Entonces, ahí es como comentábamos al principio, está la responsabilidad de cada uno de qué hace con las herramientas que tiene y con cómo gestiona estas emociones. Qué bueno. ¿Hasta qué punto ves tú también luego, a mí me gusta mucho trabajar la escritura, ¿no? A nivel de autodescubrimiento, de introspección, ¿hasta qué punto ves tú necesario escribir o no escribir, sino a lo mejor pintar, dibujar, expresar a nivel también, pues eso, creativo, ¿no? Esa parte emocional, más allá de trabajarnos nosotros mismos y ser conscientes de ella, también manifestarlas de alguna forma. O técnicas de manifestación como gritar, como hacer deporte y demás, que tú recomendarías Bueno, o comentarías. evidentemente el deporte es algo que está comprobado de que te aumenta, o sea, te mejora el estado de ánimo, te crea sustancias químicas en el cuerpo que fomentan tu felicidad, el encontrarte mejor, te aumenta la autoestima, entonces por ahí yo creo que sería el punto número uno para cualquier persona casi en cualquier tipo de situación, ¿no? Y bueno, ya todo lo demás fuera de ahí, que sea expresión sin hacer ningún daño a nadie, ¿no? Ni a ti mismo, pues tanto la escritura como el pintar o la poesía, teatro, no sé, cualquier tipo de representación, ¿no? Creo que tiene un impacto bastante positivo en el sentido de que hay una palabra que utilizamos bastante, es como no te preocupes, ¿no? O eso es como ocuparte antes de que algo ocurra, ¿no? Es preocuparte, ¿no? Entonces, cuando escribes o cuando lo expresas en algo hacia afuera, lo que estás haciendo es quitar esa preocupación y estar en tu estado presente. Entonces te liberas de muchas cosas. Le da salida Sí, ya a eso, sí, es verdad. porque no te estresas por el futuro, ni tampoco estás todo el día castigándote por el pasado. Claro. Estás aquí en este presente de cómo me siento, lo expreso y ya es como que te quitas ese peso de encima. Y aparte es sano, pues que bueno, si estás expresando rabia en un cuadro o haciendo deporte, pues ni te haces daño a ti mismo, ni le haces daño a nadie fuera. Entonces Claro. lo veo súper positivo. Qué bueno. Sí, 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 totalmente. Y claro, al final acabamos como siempre también en la respiración, porque la respiración es esa parte del cuerpo que es la que nos maneja, nos permite tener autocontrol, nos permite conectar con nosotros, ¿no? Y te quería preguntar cómo llega la respiración a potenciar esa gestión emocional. ¿Hasta qué punto es bueno prestarle atención a la respiración y darle la prioridad que tiene para llegar realmente a trabajar bien las emociones? Más allá de la conciencia del momento presente que también. A ver, yo creo que cualquier cambio de estado de tu cuerpo a nivel emocional empieza por un cambio físico de la respiración. O sea, a nivel interno estás empezando a sentir euforia o tristeza y tu respiración ya va cambiando, ¿no? El tema, por ejemplo, de los ataques de ansiedad, que estamos ahora, por ejemplo, en unas vivencias que mucha gente tiene ansiedad y demás, de estos ataques que te entran que parece que te falta el aire, es porque tu respiración no estás llegando a los ciclos completos. Entonces tienes la sensación de que te falta el aire, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo en mi caso personal me daba cuenta de que cuando estaba triste mi respiración era de una manera, cuando estaba contento era de otra, cuando estaba estresado era de otra, cuando haces deporte, ¿no? Y principalmente también de que respiramos mal, de base. Respiramos más veces por minuto de los que deberíamos en, en recorridos cortos y encima ya, si lo quieres empeorar del todo, por la boca. Ya. Entonces, está todo mal, ¿no? ¿Hasta qué punto es perjudicial respirar tanto por la boca? Pues por la boca lo que estás es metiendo un caudal que a nivel físico te puede proporcionar muchas enfermedades, tanto a nivel de boca como del sistema digestivo y en el cuerpo en general, y que realmente no estamos preparados para respirar por la boca. O sea, la boca está para comer y otra serie de cosas, y la nariz tiene esos filamentos, esos pelos, esos vellos internos para purificar el aire, para también calentarlo en el caso de que sea muy frío en el exterior. O sea que
tenemos la responsabilidad de tener un cuerpo que es una maquinaria perfecta, ¿sabes? Sí, Lo sí. único que o no lo entendemos del todo o no lo cuidamos como deberíamos. Claro. Entonces la respiración tiene impacto en todo lo que hacemos. Qué bueno. Sí, totalmente. Y no le prestamos la atención suficiente, ¿no? Ahora hay muchos problemas de sueño, también muchas veces por tema de respiración, problemas de ansiedad por tema de respiración, de alimentación, no sé, es constante, ¿no? Entonces Sí. hay que darle la prioridad que merece, ¿no? Vale, pues te quería, preguntar un poco algunos tips que comentarías a la gente un poco para empezar pues a trabajar la respiración, cómo crees que debería empezar. La gente empieza mucho preguntando sobre las posturas, sobre cómo debería hacerlo, más un enfoque abdominal, más un enfoque costal de la respiración. ¿Cómo crees tú? Porque al final yo creo que cada uno, tú lo has comentado antes, cada uno tiene que actuar y llevar las técnicas al punto en el que uno se sienta cómodo, a un punto en el que conecte consigo mismo. Y a lo mejor muchas veces estamos demasiado pendientes de todo a nivel de detalle que no llegamos a hacer nada al final propiamente, ¿no? Entonces, ¿cómo llegarías tú la técnica en sí de respiración a la gente? ¿Cómo se la haría llegar para empezar a trabajar? Yo principalmente lo dividiría en qué objetivo quieres. Claro. Si tú quieres respirar en tu vida cotidiana para quizá que sea un poco más productiva, un poco más en el sentido una mejor respiración, cambiar a respirar siempre por la nariz en todo lo que tu cuerpo te permita, porque hay gente que quizás por el tema de las vegetaciones o tal, tienden a tener la nariz un poco más taponada y quizás un poco más dificultoso, ¿no? Pero punto número uno es empezar a respirar por la nariz, ¿no? Si ya luego, por ejemplo, notas que tu respiración es un poco arrítmica, es como que tiene intervalos cortos de respiración o intervalos como muy largos, pues encontrar algo en el que tú te sientas cómodo, ¿no? O cómoda. Claro. Y ya luego, pues depende de cada objetivo. Si, por ejemplo, quieres como objetivo, pues estar más presente, pues es tan simple como te paras un segundo, da igual la postura en la que estés, simplemente tener presencia, conduciendo o, no sé, comprando en el trabajo, en una situación de estrés, y respiras hondo, pues unas 2, 3 veces. Y ya te estás parando, estás gestionando qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo y estás en este momento presente. Pues sí. Y ya luego pues tenemos una infinidad de respiraciones diferentes que si quiere alguien profundizar un poco más, pues los pranayamas, por ejemplo, tienen muchos tipos de respiraciones, pues a nivel digestivo, a nivel de entrar por la mañana con más energía al día, igual para la noche, bajar un poco ese ajetreo para prepararte para dormir. Entonces, cambiando un poco los intervalos, se trabaja este tipo de respiraciones. Qué bueno, Rafa. Y te quería preguntar por el tema de entonces las sesiones de breathwork que hace, a ver si hacemos una luego y demás. ¿Cómo la enfocas con las personas, ¿no? ¿Cómo llegas a trabajarlas con ellas para guiarlas y demás? El enfoque normalmente, esto lo suelo tener a nivel persona que dirige la sesión, ¿no? Como un poco oculto para que no haya condicionamientos, ¿no? Pero perfectamente se podría poner un objetivo, pues, de liberar o estar en paz con el niño interior, ¿no? O, por ejemplo, para la creatividad o para el enfoque, para la presencia, puede tener diferentes objetivos, ¿no? Entonces, casualmente, ¿no? O causalmente, se me reúnen personas en cada sesión muy acorde a un tema principal. Ajá. Pues, por ejemplo, yo suelo darle un enfoque como más emocional para que reconozcan las emociones, para que vean qué trauma hubo detrás de esas emociones y para que vean ese automatismo del que venimos hablando de cómo te afecta en tu vida, ¿no? Entonces, la sesión pues sería tumbados, predominantemente es más cómodo para ti mismo, para tu introspección, con los ojos cerrados. Entonces yo tengo unos antifaces, va con una música que también tiene una frecuencia determinada y unos cortes determinados para que tú no te vayas detrás de esa canción y te evoque siempre el mismo recuerdo, y una guía por voz, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy implementando pues todo mi conocimiento y poniendo las diferentes técnicas
para, por ejemplo, profundizar más. Entonces, utilizo las preguntas del coaching pues para llegar a ese momento, para ver cómo te sentías, quién había, Claro. como para profundizar del todo y recordar esa situación, sentirla y así identificar pues qué emociones tenías en ese momento, quién había, porque el cerebro es inteligente y es como, esto me hace daño, me protejo de él. Entonces hay muchos casos en los que se ven como amnesia en ciertas partes de tu vida, ¿no? Como que no lo recuerdas con tanta claridad, Sí. pero sin embargo sí que tiene un gran impacto en tu actualidad, ¿no? Entonces hay momentos en los que dices tú, es que siempre, por ejemplo, me llegan las mismas personas a enseñarme la misma cosa o siempre actúo de la manera sin poder controlarme, Claro. pero no sé por qué, ¿no? Eso es como muy común. Y es porque tu cerebro te ayuda y olvida eso y lo almacena en el inconsciente, en el subconsciente. Entonces, a través de la respiración de la técnica llegamos ahí. Y a mí me gusta explicarlo como si tú tuvieras la librería de tu vida, ¿no? Que puedes coger un tomo, que la mayoría pues se han puesto ahí de manera inconsciente, de una vivencia, un trauma, tanto alegres como tristes, ¿no? O como diferentes emociones, y se almacenan. ¿Qué ocurre? Que, como hablábamos antes de la responsabilidad, ¿no? Ahora tienen la herramienta y la capacidad de ir a tu biblioteca, de coger un tomo que se escribió de un trauma, y hemos llegado ahí a través del coaching y de la respiración, ¿no? Qué bueno. Y a través de la PNL, de anclaje o de posiciones perceptivas, ¿no? De verlo un poco más desde el punto de objetivo y no desde el punto personal, qué es lo que Claro. puedes aprender y todo, pues ahí puedes coger tu libro, borrarlo lo que no te interesa, aprender lo que te mostró y reescribirlo. Entonces es una técnica muy interesante pues para, como yo digo, aliviar un poco esa mochila que traemos de nuestra vida y poder cambiar pues las cosas, los libros que no nos gustan tanto y sustituirlos por otros nuevos. Qué bueno. Es súper interesante cómo todo lo engloba todo propiamente, ¿no? Y como tú has dicho, cómo realmente a través de la respiración, con una forma de ser consciente, llegamos a descubrir cosas de nosotros que o no recordábamos o por lo menos ni sabíamos, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Y forman parte de nosotros, están ahí, como tú bien has dicho, ¿no? Al final, el pasado forma parte de nosotros, aunque muchas veces queramos o negarlo o rechazarlo por otra parte, pero que realmente forman parte de nosotros, ¿no? Y te quería preguntar también, o sea, cuando tenemos esa situación a lo mejor de que tenemos un pasado que ha sido sufrido por la persona, que ha sido dañino y la persona realmente, a pesar de ser consciente de ella, le cuesta, ¿cómo llegar luego a trabajarlo con las personas? Por ejemplo, cosas que cuestan mucho pues salir de ahí, ¿no? Darle la vuelta, ¿no? A nivel del lenguaje, no entiendo, ¿no? A nivel pues de todas estas técnicas, ¿no? Aquí tenemos puntos diferentes porque, como te digo, el cuerpo y el cerebro tienden a... es tan fácil como en un momento de tu vida aprendes que el fuego quema y ya no lo tocas más, ¿no? Claro. O sea, tu cerebro sabe que si tú lo tocas te quemas. Entonces puedes utilizarlo, igual que hay gente que utiliza el victimismo a nivel consciente e inconsciente, ¿no? Pero sabes que eso quema. Entonces, con las emociones pasa un poco igual. El punto número uno es que la persona esté receptiva a querer, primero, enfrentarse de nuevo quizás a la misma situación y a las mismas emociones y a traspasarlas. Claro. Y digo traspasarlas porque el automatismo está, y yo lo explico a través de puertas, ¿no? Tú llegas a tu puerta que te da miedo y detrás de la puerta está la situación en la que tu padre en ese momento, no sé, te pegó y a ti te ha marcado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahí pues se manifiesta una emoción, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor pues que se exterioriza en lágrimas, en ira, o simplemente cosas más en miedo, ¿no? Claro, Pero claro. te quedas en esa puerta, porque tu cerebro ya no quiere profundizar más para no sentir más daño y permanecer a salvo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que se retroalimenta y no consigue salir de ahí. Entonces, como te digo, pues a través del coaching y demás, vas profundizando, vas creando un ambiente cómodo, vas
utilizando desde un punto de vista objetivo qué es lo que está ocurriendo ahí, despersonalizándolo para que la persona no entre tanto en la emoción, y a partir de ahí pues como que traspasas otra puerta más, Claro. dejas la emocionalidad a un lado Claro. y ya eres capaz de ver, pues entender pues en ciertas situaciones pues que tu padre te pegaba porque su padre nunca le enseñó a que eso no está bien. Claro. O que su padre también le pegaba y entonces lo que él conoce de manifestar su amor o su forma de ser es pegar. Entonces descubres patrones Claro, y no porque nuestras experiencias hayan sido de una u otra forma, el resto de la vida tiene por qué ser de otra forma, ¿no? Claro. Que al final somos nosotros mismos los que, como tú bien has dicho, descubrimos eso y tenemos la responsabilidad de poner un cambio, ¿no? Ahí, ¿no? De transmutarlo y de que luego nuestras próximas generaciones, nosotros mismos, el resto de nuestra vida, ¿no? Pues sea de otra forma, ¿no? Y al final tener conciencia de ello, como tú bien has dicho con estas técnicas, ¿no? De eso, al final el pasado es una parte de nosotros, ha sido una parte según nuestra experiencia, según nuestra visión, pero que igual que está nuestra experiencia hay otras muchas experiencias, hay otras muchas formas de ver las cosas y por eso pues la importancia de estas técnicas, ¿no? Totalmente. Quería volver, Rafa, un momento al inicio porque, como te comentaba al principio, me ha gustado mucho el hecho de que te hayas formado primeramente para ti, para al final trabajarse uno mismo, pero sobre todo por tener esa curiosidad, esas ganas de entender, de saber, que yo creo que muchas veces falta, ¿no? Esa curiosidad. Al final nos quedamos muchas veces con lo que vemos propiamente, ¿no? Hay una falta de ambición, pero no ambición por llegar lejos en la vida, ambición por alcanzar grandes cosas, no, sino ambición simplemente por el entorno que tenemos, que muchas veces es precioso, es maravilloso, el hecho de estar en esta vida, ¿no? Que yo de verdad a veces me gusta mucho la contemplación y yo a veces voy andando por la calle y veo cosas y no sé, me quedo como maravillado, ¿no? Y realmente todo tiene tanta profundidad, ¿no? Cada acción, cada persona, cada cosa, que creo que es importante incentivar en las personas ese hecho de formarse y demás. Pero ya sea a nivel, pues, en este tipo de cosas, que como viene siendo la salud, como a nivel de hobby, de cosas que curiosidad y demás. ¿Qué le dirías a una persona que, como te digo, tiene curiosidad por un tema y pues no se lanza a lo mejor a investigar, a formarse, a autoconocerse? Tú que has pasado por ese proceso, como comentaba. Le diría que si su camino, yo soy un fiel creyente de que la vida te va a poner en tu camino siempre. Ya quieras ver tú las señales más claras o menos claras, pero te va a llevar. Entonces, si ya tienes esa picardía, esa crítica, ese cuestionarte las cosas, ese querer aprender cosas nuevas, es porque ya la vida te está empujando un poco, te está poniendo en el camino. Entonces, le diría dos cosas. Que si te resistes, va a llegar un momento en el que el dolor de resistirte va a ser mayor que el miedo a avanzar, por lo tanto acabarás avanzando, y que la vida es demasiado corta para plantearte si me gusta hacer algo no lo voy a hacer por X motivo. Entonces, si de verdad tienes esas ganas de experimentar, hazlo. Claro. Aunque te encontrarás con, si lo haces a nivel interno, con tu sombra, que ahora es como que se habla un poco más de ella, que estamos condicionados y acostumbrados a tenerla ahí un poco aparte, pero que también hay que reconocerla, ¿no? Entonces, y no quedarnos con las ganas también, sí, ni por miedo a probar, ni por el entorno, ¿no? Que muchas veces tú y yo lo sabemos perfectamente cuántas personas piensan que esto es un rarito, un extraño, y al final el mundo está lleno de locos y sí, son los locos los que te tiran hacen para grandes cambios, sí. Sí, no, y sobre todo eso, ¿no? Tener las ganas y conocerse a uno mismo, como tú bien has dicho, conocerse a uno mismo, y si una persona tiene una inquietud, pues seguirla, que no sabe uno qué le va a deparar, y como tú bien has dicho, al final nada ocurre por casualidad, la vida nos pone a las personas y las cosas ahí, y al final son oportunidades también, si las queremos ver así. Y además, también para añadir un poco, es como si no llevas, o sea, si no vives la vida que tú quieres, vas a vivir la vida que otros quieren.
que tú Claro. vivas. Entonces, considero que es importante a todos los niveles, pues saber qué te gusta, igual de importante también saber qué no te gusta, para luego, pues, ostras, pues tanto con tu entorno, a relaciones de pareja, relaciones de amistades, pues tener esos límites sanos de esto me gusta y no de hacer las cosas por encajar, que Sí, yo sí. creo que estamos en una tendencia que todo va tan rápido que no te da tiempo a ti mismo a decir, vale, esto me gusta, esto no me gusta. Entonces te encasillas en algo por tratar de encajar y creo que estamos cada vez un poco más perdidos de qué soy, quién soy y qué camino quiero coger, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, Entonces sí. al final acabas viviendo la vida como la gente quiere que la vivas. Totalmente. Pues sí. Bueno, Rafa, por último ya tengo aquí una serie de preguntas cortas, que luego la respuesta puede ser como surja. Para terminar un poco así, son varias preguntas, así ¿Vale? que ¿vamos a ello o qué? ¿Preparado? Vale, pues vamos a empezar con esta serie de preguntas. Vale, un hábito que le recomendarías a la gente, que te haya servido a ti y dices tú, Respirar. respira, ¿no? Que parece que está muy o sea, sobrevalorado, pero lo aterrizo un poco. Un hábito como tal para implementarlo en tu vida es como despiértate y respira de manera consciente. Eso va a hacer que poco a poco vayas haciéndote consciente de ti mismo y rompas con ese automatismo, porque estamos acostumbrados a me levanto y probablemente la mayoría de nosotros tenemos un pensamiento negativo por Sí, esta sí, es verdad. cadena de no me conozco, me comporto como la gente quiere que acabo en un trabajo que no me gusta, entonces te levantas y es como, buah, con un despertador que no es nada agradable, Ajá. probablemente de noche porque te tengas que ir a trabajar temprano en un trabajo que quizás no estés a gusto, entonces igualmente si estás en el camino de la vida que quieres, como si no, te levantas, te tomas un par de minutos, cierras los ojos, te pones en una postura cómoda, da igual tumbado, sentado, como quieras, y respiras de manera consciente y profunda y eso te hace que empieces el día de una manera más clara y con más ganas. Qué Así bueno. que sería un hábito Totalmente. que Sí, yo sí. creo Que además muchas veces por las mañanas vamos como zombies, ¿no? Que no prestamos atención, seguimos medio drogados, ¿no? Hasta las 11 de la mañana y sí, sí. realmente el tema de la respiración, a mí en los baños y duchas de agua fría también me ayuda a levantarme con otra actitud, ¿no? Aunque cueste a veces, pues al final son hábitos, ¿no? Pero el tema de los hábitos es que a lo mejor las primeras veces cuesta, pero luego cuando ya forma parte de ti propiamente es cuando realmente lo echas hasta en falta, ¿no? Cuando Sí. no lo haces. Aprovechando, Miguel, que has dicho también lo de las duchas de agua fría, Ajá. que yo también soy partidario de ellas, pero ahora quizás se está como o diluyendo el significado o se está adornando un poco para que quede bien en Instagram y en redes sociales. Me gustaría, y ahora te comparto yo mi opinión, Sí. ¿tú por qué lo haces? Yo lo hago porque a mí me sienta bien, porque a mí me activa, porque conecto con mi cuerpo y me da vitalidad. Y además pienso que me fortalece a nivel inmunológico y demás, que es lo que siempre he investigado y me resulta, o sea, soy mucho más ajeno a los resfriados, o sea, a las enfermedades en general. Todo un Es poco un eso. punto Pero sobre todo por bienestar, porque a mí me sienta bien personalmente. genial, Sí, estaba sí. fantástico. No, pero es cierto lo que tú dices, que ahora las bañeritas del hielo y todo eso están muy de moda y demás, y a lo mejor, pues como toda moda, la gente la hace por hacerla, pero que realmente al final tiene que ser uno el que se pregunte un poco el por qué hago las cosas, ¿no? Y bueno, al final los atletas también lo han puesto en el sentido mucho de moda, ¿no? Atletas como yo creo que Djokovic empezó, Cristiano Ronaldo también hace ya, pues a lo mejor 10 años, ¿no? Que empezaría con el tema de los baños de agua fría. Pero sí, sí, es un tema curioso. Como todas las modas, ¿por qué surgen? ¿De dónde surgen? Hay que Es un plantearse poco las cosas. incierto, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Vale, pues siguiendo un poco, te iba a preguntar por el propósito. Un propósito que sea tuyo o en general a nivel humano. Y Pues es una pregunta que le he dado millones de vueltas. me parece una pregunta
importante, ¿eh? Porque Y además es que es confusa. sí, me sorprende porque se habla mucho del propósito y quizás, o a nivel interno, me ha frustrado tanto que, que hasta incluso me he llegado a enfadar que haya tanta gente dedicándose a te ayuda a encontrar tu propósito en 3 días, o te ayuda a encontrar tu propósito en una charla de 10 minutos, y es Joder, como, pues no veas, ostras. Pues digo, vale, o voy un poco tarde porque en 30 años me ha costado encontrar mi propósito o no lo sé. Entonces, a día de hoy, que quizás mañana o dentro de una semana pueda cambiar, mi propósito es vivir. ¿Vale? Que puede parecer muy no es poco, idílico, no es poco. pero lo añadiría un poco más, es como vivir acorde a mis valores y sobre todo vivir de una manera en la que yo pueda poner mis dones y talentos al servicio de los demás. Y eso Vale. empieza por conocerme, por saber qué es lo que tengo dentro y saber qué puedo exponer a los demás. Entonces mi propósito es ese. Pero es muy bonito porque al final el propósito, que no debe confundirse con destino y demás, al final mucha gente, como tú dices, es confusa el propósito en sí, y bueno, que haya, como tú dices, gurú, que te digan que en 15 minutos encuentras tu propósito, pues no sé, es bastante complicado más que nada porque tienes que empezar por conocerte a ti mismo, por un proceso de búsqueda y demás, pero es importante tenerlo porque muchas veces el porqué el por qué hacemos las cosas, el por qué estudiamos algo, el por qué estamos en un trabajo, a lo mejor no liga con nosotros, con la persona que somos, ¿no? Nuestros hábitos también. Entonces, es bonito el propio hecho, me ha gustado, de la vida misma y lo que conlleva de ella. Y sobre todo el hecho de sacar nuestros talentos y nuestros dones, que todo el mundo los tenemos, y ponerlos al servicio del mundo que realmente estamos para ello, ¿no? Es la forma en la que se cultiva la comunidad como tal. A mí una de las cosas que me ayudó a entender el qué es lo que estoy haciendo o el qué camino quiero seguir, personalmente es el cambiar el por qué a un para qué. Porque yo me veía en que, por ejemplo, tenía un trabajo que no me gustaba y caía en la tendencia del victimismo de por qué tengo este trabajo que no me gusta, tal. Entonces cambié esto tan sencillo con el para qué y me salí de ese papel de víctima. Entonces, ¿para qué tengo este trabajo que no me está gustando? ¿Qué es lo que me está mostrando que tengo que aprender de aquí? Claro. Entonces, eso me dio a conocerme más y a decir, hostia, es que no tengo que buscar un destino como tú dices, ¿no? Que se confunde un poco con el propósito, sino estoy aquí para vivir y la vida al final es una escuela, ¿no? Que todo lo que te muestra, todo lo que te llega, como hemos dicho al principio, tiene un para qué, tiene una causa que te va a generar a ti unos aprendizajes. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad que hay que tener claro el propósito, por lo menos si no lo tenemos claro, ir en línea de nosotros mismos, coherente con nosotros mismos, como tú bien has dicho, que saldrá el propósito, saldrá. Sí. Vale, pues ahora te quería preguntar por una virtud humana que destacarías. No sabría ponerle una palabra como tal, quizás tú ahora me puedas ayudar, Ajá. pero sí que un poco por el contexto en el que me crié y demás, sí que había como una creencia intrínseca debido a las experiencias que hayan tenido mis familiares, ¿no? Como que por naturaleza el ser humano tiene malicia, ¿vale? Entonces, no sé si sabría identificarlo como bondad o como con todo el peso que tiene la palabra de amor, pero sí esa, digamos, dejarlo en un concepto abierto de no juicio, ¿sabes? Porque siento y creo a la edad que tengo ahora y por mi experiencia de vida, de que nadie nace con malicia, como estamos programados, no estamos condenados a seguir siempre o a ser de una determinada manera, ¿no? Sí. Es como, entonces una virtud. Yo creo que arriesgándome mucho y desde mi humildad, sea con la palabra, podría decirse amor. No, Sí, en la aceptación a cómo es cada uno, el entender que de ahí viene un poco también el nombre de Sonder, ¿no? De que cada persona tiene una batalla interna y un contexto y unos antecedentes que lo llevan a ser como es, ya lo haya decidido o no. Entonces, el no juicio, el dar la oportunidad a conocer, el no estar continuamente dejándote llevar por tus filtros, claro.
Entonces yo creo que estaría ahí. Pero bueno, pues sí, sí, la verdad es que la parte de aceptación, que es complicada, ¿no? Y además con todo el tema del lenguaje que hemos estado mencionando durante la entrevista, es algo que ha hecho evolucionar al ser humano de una u otra forma, ¿no? Tolkien, que hablaba mucho del lenguaje, era un iluminado, ¿no? En este tema, al final ha sido mucho de los condicionantes de por qué vemos ahora la realidad como la vemos, ¿no? Porque ya venimos de un contexto, de una historia, de una cultura que nos ha hecho hablar de una forma, que tenemos un lenguaje que es limitado, aunque no lo parezca, ¿no? Que al final creemos que tenemos todas las palabras a nuestra disposición y que ya por ello podemos expresar todo, y hay cosas que realmente no tienen palabras, no tienen descripción realmente, ¿no? Por eso, de hecho, bueno, así como anécdota, me gusta mucho también las lenguas asiáticas, como puede ser el chino y demás, porque las propias expresiones muchas veces llevan ya de por sí un significado, ¿no? Así que bueno, me parece muy interesante, que me diga un poco por las ramas el tema al final de la aceptación, porque eso, y ser consciente del lenguaje y de todo lo que conlleva. Vale, te quería preguntar por un referente, una persona o alguien que haya sido, pues para ti, pues eso, un guía o alguien del que hayas aprendido y demás. Buah. Vale, pues Puede abarcar desde familiares, personas más conocidas, realmente. vale, voy a empezar quizás un poco de atrás hacia adelante, desde mi presente hacia atrás, Ajá, quiero decir, y bueno, parece una nimiedad, pero mi perro me ha enseñado muchísimas cosas, y algo tan simple como no tener que encajar en ningún tipo de estándar, comportarte tal y como tú eres, ser natural, eso para mí es algo que no contemplaba antes quizás porque no me daba un poco más de miedo que fuera a pensar a alguien o tal. Mi hijo ahora mismo, que esa ilusión, esa novedad que por todo es como algo nuevo y tiene ese brillo, ¿no? sí, Y ahora que no me considero una persona religiosa ni mucho menos, ¿no? Como respeto todo y me quedo con lo que me va aportando, pero sí que estoy estudiando un poco a nivel metafísico y como libro de emprendimiento quizás un poco a Jesús de Nazaret y todas las enseñanzas que tenía, ¿no? Extrapolado un poco a un lenguaje más de la época de ahora, y yo creo que quitando fuera de la religión, tiene unos mensajes que sí. no te quedes con el mensajero, sino quédate con el mensaje, que es un grandísimo referente. Y independientemente de religioso o no, si es el libro más leído de la historia, yo creo que algo tendrá, Algo tiene, ¿sabes? sí, 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 sí. Entonces, y así ya más mundano, digamos, para mí Javier Rodríguez es un referente, quizás por las similitudes que tenemos en nuestra vida, que hemos pasado por ciertas etapas iguales, y porque él ahora está en un lugar donde a mí me gustaría llegar, sería así un poco un referente más de esta época. ¿Nos puede Javier Rodríguez ahora mismo? Javier Rodríguez es un mentor que da charlas por todo el mundo ahora mismo. Creo que, si no me equivoco, reside en Dubái, y sobre todo pues lo que te invita es a conocerte a ti mismo, a que franquees todos tus miedos, que superes los miedos Qué y que bueno, te expongas y que seas honesto contigo y seas natural. Entonces, llevo un estilo de vida que me gusta qué guay, qué y guay, me gusta, la verdad. qué bueno. Vale, ahora te quería preguntar has comentado la Biblia ya, pero te quiero preguntar por algún libro, peli o frase que te haya inspirado. Puede ser un libro, una peli, una frase, pueden ser las tres, pues, como tú prefieras. Pues como libros, ya te digo, buscando ese equilibrio de física cuántica, un lenguaje muy coloquial para que todo el mundo lo entienda, meditación y esa parte que lo respalda todo al nivel científico. Un libro que serían dos, digamos, es El placebo eres tú Ajá. y Deja de ser tú, del autor de Joe Dispenza. Y la verdad que es un libro que yo lo tendría como manual de mesita de noche, ¿no? Como se dice. Ostras, Sí, porque yo creo que abarca todo de una manera muy homogénea, todo lo que es a nivel espiritual, científico y a nivel práctico, lo que podemos hacer para empezar a cambiar
y identificar estos patrones automáticos de los que hemos estado hablando. Qué bueno, Joe Dispenza es que es un crack, Sí. es un iluminado también, un maestro de los grandes. Yo he escuchado sobre todo de él audiolibro más que libro. Audiolibros sí he escuchado varios y conferencias suyas también y un crack. Está aterrizando Entonces, mucho de esto que la palabra no es capaz de explicar, ¿no? Entonces, a través de experimentos, a través de estudios, a través de sus eventos y demás, está haciendo unos cambios espectaculares. totalmente. Vale. Y nada, por último ya para acabar, un consejo o un mensaje que querría comentarle a la audiencia. Yo creo que va un poco lo que hemos estado hablando de que estamos en un momento muy especial en el que cada vez, da igual cómo lo quieras llamar, pero como que hay un gran despertar, que cada vez se está contemplando más la espiritualidad, que tenemos la suerte de que la ciencia va detrás explicando cosas que se llevan haciendo miles de años quizás, ¿no? Entonces un consejo es que no pierdas nunca la llama que te mantiene curioso. Eso yo creo que va un poco por la manera en la que yo soy. Sí, sí, sí. Esa curiosidad, ese afán de conocer cosas nuevas. Y sobre todo que cada vez lo tengo más presente en ser honesto contigo mismo y en ser natural. En no intentar encajar en ningún patrón que te marque la sociedad, ni perder tu identidad porque tengas miedo a quizás no encajar del todo, que te juzguen o tal. Entonces yo creo que ese sería mi mensaje para la gente. Qué bonito. El hecho al final eso de tener esa curiosidad, Sí. esa gana por descubrir que el mundo es que es enorme, hay tanto por descubrir, tanta profundidad y como decía Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿no? Así que hay que seguir en esa línea. Bueno, Rafa, pues tío, Ha sido un placer. encantado de tenerte por aquí. Vamos a dejar en la descripción toda la información de Rafa, sus sesiones de breathwork, que si tenéis la suerte de probarla, genial, seguro que tendréis una experiencia muy chula. Y nada, si quieres comentar algo más, lo que sea, pues dejaremos, como decía, tu información ahí. Nada, eso, estáis totalmente invitados a cuando suba en mis redes sociales las sesiones que tengo programadas y demás, pues a dar ese paso hacia adentro y a experimentar y asomarte un poco qué es lo que tenemos cada uno dentro de nosotros. Así que quedan las puertas totalmente abiertas para la persona que se quiera unir. Qué bueno, seguro que sí, que nos uniremos mucho de nosotros. Pues nada, que muchísimas gracias a todos, muchas gracias Rafa. Un placer. Que la fuerza os acompañe y I love you. Y seguid yendo a sitios naturales, disfrutad de ellos, que está en contacto con la naturaleza, eso siempre. Ahora nos daremos un bañito. Un bañito. Hasta la próxima.